Gracias por ser junto a nosotros. En República cambiamos de temas. En la primera parte un poco la agenda política de este país, en el caso del Partido Arena. Ahora cambiamos de tema. Vamos a hablar un poco del acceso a la información pública en el Estado y hacer un poco una evaluación del trabajo del Instituto de Acceso a la Información Pública a través del seguimiento y la aplicación de la Ley de Acceso a la Información Pública en las diversas instituciones del entramado institucional. Y es un gusto para mí recibir a René Cárcamo, comisionado del Instituto de Acceso a la Información Pública, y también recibimos cordialmente a Herminia Funes, comisionada del Instituto de Acceso a la Información Pública. Buenos días, comisionados, qué gusto que nos acompañe. Herminia, bienvenida, un gusto siempre tenerla acá. No, gracias a usted y un saludo a toda su audiencia. Gracias, muy amable. René, siempre también es un agrado que nos acompañe. Igualmente, un saludo a sus televidentes y gracias por la invitación. Gracias por tomar la invitación. Y bueno, Herminia, uno de los puntos acá es que ya viene una etapa de transición en el Instituto de Acceso a la Información Pública, porque próximo a asumir dos personas que llegarían a hacer el recambio en el Instituto de Acceso a la Información Pública. Para ampliar un poco este tema, porque la expectativa es que esto se pueda hacer a la brevedad, porque ya hay un periodo de caducidad en el cual ya se tiene que hacer este cambio. Sí, justamente, ¿verdad? La información que se nos ha dado a conocer es que este día Presidencia de la República estaría nombrando a dos comisionados, ¿verdad? Que sería el tema de los provenientes por el sector de sindicatos y también por el sector profesional. Y estaríamos entonces a la espera únicamente del nombramiento del comisionado o la comisionada que estaría representando al sector de los periodistas. Sí. Esto está pendiente para un próximo escenario, no muy lejano, ¿verdad? Es breve el periodo, pero por lo menos para este día esperamos esos dos nombramientos. Y un poco la expectativa también es en esto, Herminia, es que se permita llevar secuencia al trabajo que el Instituto de Acceso a la Información Pública viene realizando en los últimos años, y también la conformación total. Recuerdo en la última plática que tuvimos acá que siempre era uno de los aspectos críticos, es que se pueda tener la conformación plena del organismo o del pleno del Instituto de Acceso a la Información Pública, de sus comisionados, en algunos casos porque faltaba las suplencias o en algunos casos por el tema de los titulares, pero la expectativa es que se pueda tener una configuración total que permita pues el trabajo continuo de dicho instituto. Ciertamente, estaríamos hoy por hoy también faltando el comisionado o comisionada que estaría representando al sector empresarial, ¿verdad? Recordemos que este caso se encuentra ante la Corte Suprema de Justicia y todavía no se resuelve. Es decir, estaría el instituto con la ausencia de este comisionado. Habría que ver entonces si quién va a asumir este rol, ¿verdad? A lo mejor ya con la nueva conformación de los otros comisionados serán otras decisiones las que se tomen, pero sí a lo que se le apunta es a que se pueda tener la conformación total por parte del ya en el instituto. Ahora, si les parece, bueno, considerando estos elementos que ya nos plantea Herminia, René, aparece el punto de una configuración plena del instituto, pero también como eso le da pauta a los proyectos o continuar con los proyectos y el trabajo que el instituto ha venido desarrollando en los últimos años. Es decir, que esta nueva configuración también permita que el trabajo siga adelante y en los puntos claves el manejo de la información, la divulgación de la información y cumplir un poco las expectativas y sobre todo las disposiciones que la ley le establece al instituto. Sí, de acuerdo. Hemos dicho siempre que la ley de acceso abrió obviamente una brecha, y esa brecha es la que no podemos permitir, y digo, como ciudadanía no debemos permitir o no se debe permitir un retroceso en esos avances. En todo caso, los comisionados o comisionadas que sean elegidos por el presidente de la República obviamente tienen el reto de asumir esos avances y obviamente encaminarlos a posicionamientos, dada la credibilidad también que el instituto, gracias a la primera generación de comisionados, ha hecho durante estos 6 años. Así que en ese sentido también es importante mencionar que en esta configuración los suplentes también tienen un rol activo, porque en efecto, al no estar todavía solventado el tema de la Sala de lo Constitucional con respecto al comisionado de las asociaciones empresariales, pues los suplentes son los llamados a realizar ese papel y obviamente, como repito, juegan un papel activo. De hecho, también parte de los nombramientos que se nos ha anunciado este día también incluyen a los suplentes también, tanto del sector sindical como profesional,
y finalmente el suplente también del sector de las universidades, que estaba pendiente desde que asumí el cargo. Que eso fue uno de los puntos también que se discutió, René, es lograr la convocatoria para hacer las elecciones, lo que se dilató también esto, y en el caso, como mencionaba Herminia, del sector de los periodistas, que también ha tenido mucho retraso. ¿Qué marca desde el análisis que ustedes hacen como comisionados que se genere mucho retraso, se dilate el tiempo para hacer estas conformaciones? Puede ser que un poco la actitud de las instancias involucradas, puede ser el tema de no se aparecen los perfiles o personas que quieran aspirar a esto. ¿Qué leen? ¿Qué elementos leen sobre eso? Bueno, creo que es importante marcar un punto, y es el hecho de que la misma ley de acceso a la información pública le dio una preponderancia a los sectores que representan o que tienen incidencia en la vida nacional. El Pleno precisamente está conformado por 5 representantes de estas asociaciones. Entonces, creo que el punto medular en esto es que las asociaciones, dada el espacio que se le abre a través de la ley de acceso a la información pública, en efecto tengan en cuenta ese espacio y esa responsabilidad de llevar personas idóneas y que en efecto también participen de forma activa, porque en todo caso el instituto es un ejemplo claro de sociedad civil. Es una manifestación entonces también de expresión que en el instituto y las expresiones de estos sectores no son eminentemente o únicamente una representación de los intereses, sino son un interlocutor con la ciudadanía para efectos de conocer a través de las demandas que establecen los ciudadanos cómo está trabajando, cómo está operando o en qué aspectos no está actuando de manera acorde al marco legal las instituciones del Estado por su ejercicio de Contraloría en el acceso a la información pública. Por supuesto, y nosotros hemos hecho reiterados llamados a estas 5 asociaciones que son las proponentes. Es decir, cuando se han hecho algunos señalamientos, nosotros también hemos expresado que quisiéramos ver un rol más activo, un rol más protagónico por parte de estas asociaciones. Hemos pasado sin el nombramiento de un comisionado suplente por parte de las universidades por casi ya 2 años. Y entonces usted dice, ¿dónde está el rol de la academia en este tema tan importante? Entonces yo creo que si usted hace un análisis, vamos ahora con el tema de los periodistas, no hay terna de suplentes tampoco. Entonces, ¿qué va a ocurrir? A lo mejor cuando se haga la asamblea el día 8 sí habrá la elección de un comisionado o comisionada, pero igual no habrá un nombramiento de suplente. Entonces yo creo que acá están obligadas, ¿verdad?, estos 5 sectores proponentes a ponerle más interés a este tema. Y entonces cuando usted hace lecturas de la preocupación de cómo quedó conformado el instituto, de la preocupación de los retrasos, hay que tomar en cuenta también que el presidente de la República, de la terna que se le presente, tendrá que elegir a una de las 3 personas allí propuestas. Es decir, cualquiera de las 3 debe ser idónea, debe tener el perfil que ya establece el artículo 54 de la ley. Entonces, la carga no está en el presidente, sino en los entes que han propuesto a estas personas. Nosotros reiteramos, los 3 que estén en este documento deben ser idóneos, es decir, cualquiera de los 3 que se elija. Entonces, la responsabilidad es grande por parte de estos sectores proponentes. Pero en el tema de la Asociación de Periodistas, había 4 personas inscritas. ¿Y cuántos somos los periodistas en el país? Entonces, el interés que se le pone, cuál es la dinámica que deberían adoptar estas asociaciones proponentes para que el panorama pueda ser diferente. Es decir, hay mucho profesional que está capacitado, que tendría interés de hacer aportes significativos al país a través de pertenecer al instituto siendo comisionado propietario o comisionado suplente. Hoy por hoy yo me quedo con un sinsabor, ¿verdad? Por lo menos la participación ha sido muy poca en el tema de las asociaciones de periodistas y por el otro lado la deuda de la academia en que no teníamos propuestas para poder nombrar a este suplente. Bueno, hasta puede resultar muy paradójico, Herminia, porque tanto el sector periodístico como el sector académico disponen y utilizan
la ley de acceso a la información pública por sus investigaciones periodísticas, investigaciones académicas, para tener conocimiento de cómo opera el órgano ejecutivo, las diversas instituciones del Estado, y uno podría pensar o creer que por esos usos y ese manejo y esa divulgación del tema, pues podrían tener claro una agenda, una propuesta de temas, también de cómo trabajar en el Instituto de Acceso a la Información Pública, cómo reforzar el derecho a acceso a la información pública, y una muestra de ello puede ser también proponer personajes, perfiles para aspirar a este cargo. Sin lugar a dudas, y yo creo que es ahí donde cuando se evalúa, ¿verdad?, o hablamos de la preocupación de temas que nos vienen golpeando desde hace muchos años, entonces, ¿cuál es la cuota que yo voy a poner desde el sector proponente justamente, ¿verdad?, para sumar? Y entonces, si usted mira ausencia de propuestas, dice no hay interés, o es que las personas que están al frente de las asociaciones no hacen las convocatorias de manera correcta, no se motiva, y por parte del profesional mismo no hay interés en acercarse y decir estoy interesado en participar. Entonces a mí sí me queda un sinsabor, ¿verdad?, en el nivel de participación que hubo tanto en el sector de la prensa como por parte de la academia. Si les parece, hablemos ahora un poco, René, haciendo la transición un poco al tema ya de observar o evaluar el trabajo que el instituto ha llevado en los últimos días por el tema de los procedimientos mismos y las solicitudes que se hacen en este tramo, si lo podemos llamar, de estos últimos meses. ¿Qué elementos son importantes destacar o marcar como significativos del trabajo del instituto ante las solicitudes, las demandas y los casos que llegan al pleno de los comisionados? Bueno, hay que decirlo que el trabajo no ha paralizado, es decir, hemos asumido ese compromiso y ese reto, sobre todo porque también una de las decisiones que se tomó por parte del Pleno del Instituto es que, en efecto, dada la cercanía o lo que se avecinaba a estas fechas del nombramiento de nuevos comisionados o comisionadas, pues lo importante es, y de cara a la población, tener una institución al día en sus casos, en sus procedimientos. En ese sentido, hemos de decir que el compromiso se ha cumplido. El Instituto de Acceso a la Información Pública va al día con sus procedimientos, y en efecto el hecho de ir al día en cuanto a las solicitudes de información realmente abona a la confianza y a la credibilidad que toda institución pública debe asumir como compromiso frente al ciudadano y a la ciudadana. Es decir, el día que una institución atrase su respuesta, desde ese momento está propiciando que la misma ciudadanía pierda la confianza en las instituciones, que es lo que comúnmente ha sucedido a lo largo de los años. En ese sentido, debemos decir que, insisto y reitero, que el compromiso y la decisión que se tomó institucional el año pasado, pues se ha cumplido. De hecho, tenemos resueltos de los casos, por ejemplo, en 2017 fueron 701 casos, en 2018 615, y actualmente los casos que se están tramitando en el 2019, en lo que va del 2019, son 43 casos. El reto que significa es, somos abiertos siempre a la crítica, y lo hemos dicho, sociedad civil en algún informe ha mencionado que hay un tiempo de duración del instituto en cuanto a respuesta que obviamente debe disminuirse, y eso es también un reto que constituye importante a la nueva generación de comisionados, puesto que uno de los temas que ya lo hemos planteado y no era justificación era el tema del presupuesto y el tema de personal, pero también se han tomado las medidas e incluso se nos dio un incremento presupuestario, lo cual abona precisamente a que los tiempos de respuesta a la ciudadanía se vean reducidos. Tengo que hacer una pausa. Al regresar hablamos un poco más de la evaluación del trabajo del Instituto de Acceso a la Información Pública, pero en específico también cómo está el trabajo de las instituciones del Estado para brindar información, cómo está el trabajo del Estado para facilitar a los ciudadanos solicitar información y otros aspectos. Regresamos.
Gracias por ser junto a nosotros en República. Continuamos platicando sobre el acceso a la información pública, el derecho al acceso a la información pública en las instituciones del Estado, y platicamos con comisionados del Instituto de Acceso a la Información Pública, Herminia Funes y René Cárcamo. Un aspecto también que vale la pena tener en discusión, René, es el tema de cumplimiento de las multas, que es una unidad, me comentaba, que ha dispuesto el instituto para generar facilidad en el cumplimiento o en el cobro de estas multas ante sanciones que establece el marco legal pertinente. Si nos comenta un poco el objetivo de esta unidad y sobre todo cuáles han sido algunos de los casos más significativos que se ha hecho una sanción, en este caso administrativa de carácter financiero, y por qué se generó en los casos. De acuerdo, sí. Una de las situaciones importantes en cuanto al proceso es que en efecto se emite por parte del instituto una resolución que debe ser cumplida, y en todo caso si hay una multa debe ser pagada por el funcionario o por la entidad que no proporcionó. La misma ley de acceso a la información pública habla de diferentes tipos de infracciones, van desde leves hasta muy graves, y en efecto el instituto también, para reforzar el tema de cumplimiento de esas resoluciones, también creó una unidad para que hiciera, digamos, la ejecución de estas sanciones, y en ese sentido las multas, como la ley lo dispone, son dirigidas al Fondo General de la Nación, pero sí también hemos encontrado muchos de los casos, los cuales hemos dicho siempre que es uno de los obstáculos que tiene también en el cumplimiento de las resoluciones, es que usualmente es el funcionario o la entidad pública la que acude a la jurisdicción contenciosa administrativa, y eso de alguna forma también dilata. Sin embargo, en la mayor parte de los casos hay que decir que en su momento la Sala de lo Contencioso Administrativo ha dado la razón en algunos casos al instituto, y por lo tanto hay que pagar la multa, ¿verdad? Como repito, ese es un tema importante de cara también al cumplimiento de las resoluciones, y aquellas que no son cumplidas, pues también la unidad de cumplimiento dirige la comunicación con la Fiscalía General de la República, quien es la encargada de hacer, digamos, el cobro a estas entidades y a estos funcionarios. En ese sentido, creemos que es importante ante todo que cada funcionario, cada servidor público comprenda, como siempre le hemos dicho, que la información pertenece a la ciudadanía y no a la misma entidad. Y en ese sentido también hay que asumir la responsabilidad y el compromiso de cara a la población en cuanto a las solicitudes de información que plantee. En ese aspecto, como repito, hemos tenido multas de $9.324, incluso hace algunas semanas el instituto también pronunció una resolución, por ejemplo, en contra de la Federación Salvadoreña de Fútbol por el tema de uno de los contratos, y obviamente ellos han interpuesto una revocatoria ante el instituto, y son situaciones, como repito, que deben ser reforzadas con esta unidad de cumplimiento, como la decisión la tomó el instituto el año anterior, para que en efecto sean efectivas estos cobros. Entonces, en este caso, solo para efectos que lo conozca nuestra audiencia, Herminia, ¿cuáles han sido estas instancias que han sido sancionadas y por qué han sido sancionadas? Para que la gente conozca un poco. Claro, evidentemente el tema del monto puede resultar significativo porque puede existir de diversas cifras, pero es por qué se llegó hasta este punto y por qué razones marcaron esta resolución, o en este caso esta sanción que estableció el Instituto de Acceso a la Información Pública. Sí, es importante acá señalar que cuando el instituto impone una sanción, sí, lo hace, digamos, no contra la institución, sino que se debe determinar cuál es el funcionario público que es responsable, claro, de no haber entregado la información, de haber alterado la información, etcétera. Muchas de las multas han sido impuestas a las alcaldías, en muchos de los casos al Consejo Municipal. También hay algunos oficiales de información que han recibido una multa por parte del instituto, se les ha impuesto una multa, y en este caso, ¿por qué se ha multado a un oficial de información? Sobre todo de municipalidades, aunque también hay algunas otras instituciones, por ejemplo, Ministerio de Educación, CEPA y algunas otras instituciones. Se multa al oficial de información cuando no se da trámite a una solicitud de información. Pero también, por ejemplo, se impuso una multa
al ex rector de la Universidad de El Salvador, por ejemplo, a miembros del Consejo Municipal de Coatepeque, de Hilo Vasco, de Chinameca. También en su momento se impuso una multa al director del Inframen, y son multas que deben ser pagadas por el funcionario de su bolsillo. El dinero no sale de la institución. También se le impuso al director de la Dirección Nacional de Medicamentos en su momento. También se ha impuesto, ya lo habíamos dicho, a un funcionario de CEPA, también al exministro de Economía, pero muchas de estas multas ellos se han amparado ante la Sala de lo Contencioso Administrativo. Ahora se tiene ya juzgados. Nosotros siempre habíamos dicho, ¿verdad?, que considerábamos que esto no debía ser así. Sin embargo, tenemos algunas multas que sí fueron pagadas, y la más reciente, como decía el comisionado Cárcamo, la que se ha impuesto a la Federación Salvadoreña de Fútbol, pero sobre este caso todavía estamos conociendo, ya que se ha interpuesto una revocatoria. Pero sí es importante que la ciudadanía conozca que el instituto desde un inicio dijo, o sea, no queremos caracterizarnos por ser verdugos y empezar a imponer multas ante incumplimiento de la ley, pero cuando ya el incumplimiento rebasa los límites de lo permitido, se debe proceder con esta sanción. Y entonces muestra de ello es que todas estas personas que deben pagar una multa es porque realmente se comprobó que hubo una infracción al cumplimiento de la Ley de Acceso a la Información Pública. Y lo más importante es que esto debe ser pagado de sus fondos, ¿verdad? No lo pagan como miembros de la institución. Todavía entonces en algunos de estos casos el cobro no ha sido efectivo, o ya tienen estimado quiénes sí, o por porcentaje, o la cantidad que tengan, quiénes sí ya pagaron y quiénes no han pagado. Son muy pocos los que han pagado. Ya. Los otros han apelado ya los mecanismos, por ejemplo, ante la Sala de lo Contencioso Administrativo o ante instancias en el marco jurisdiccional para apelar o hacer continuar el proceso de manera jurisdiccional, entendería. Sí. Uno de los primeros casos que conocimos y que se impuso una multa fue a la Junta Directiva de la Asamblea Legislativa, ¿verdad? El instituto, de todos los miembros de la Junta que se multaron, únicamente pagaron 4. Sin embargo, ellos también se ampararon ante la Sala de lo Contencioso, y si bien es cierto, se nos dio la razón como instituto de que la información era de carácter público y debía entregarse, y entiendo que aquí se refería al tema de los asesores, sí, el tema de la multa no procedió. Entonces ahí, en este caso, pues se dijo que esta no procedía, pero por ejemplo el director del Inframen sí pagó su multa, una oficial de información de CEPA también pagó la multa que se le había impuesto, y era una sanción leve, ¿verdad? Pero también ya pagó. Hay algunas municipalidades que ya están pagando, es decir, algunos miembros del consejo que están pagando, y como decía el doctor, la unidad de cumplimiento tiene muy poco de estar funcionando en el instituto. Todavía es una persona la que está al frente de esta unidad, y entonces a veces uno quisiera ver resultados más rápidos, quisiera que la dinámica fuera diferente, pero todavía la situación real dentro del instituto es esta: una persona tratando de darle seguimiento a todos los casos en los cuales se ha impuesto una multa o se ha dicho entréguese la información, es decir, darle cumplimiento a la resolución que emitió el instituto. Muy bien, tengo que hacer una pausa. Al regresar, si le parece, ampliamos un poco la idea, René, y también quiero incorporar unos aspectos para su discusión, es cuáles son los retos que vienen en adelante para el Instituto de Acceso a la Información Pública en la especialización de algunos datos o el manejo de algunos datos que tiene el Estado. Regresamos en instantes. Último bloque de la segunda parte de República de este día jueves 21 de febrero del año 2019. Estamos hablando con comisionados del Instituto de Acceso a la Información Pública, Herminia Funes y René Cárcamo, un poco de los retos de la institución, pero también del trabajo y los avances que han estado realizando en los últimos meses, en los últimos años. Hay otro aspecto, quería comentarnos algo el comisionado Cárcamo sobre el tema de las infracciones, que es importante que se conozca porque estábamos hablando y nos describía la comisionada Funes que hay una serie de multas o sanciones que se han establecido a nivel financiero a diversas personas
personas que representan instituciones del Estado, consejos municipales, oficiales de información, otros casos que son titulares, por ejemplo, miembros de junta directiva de la Asamblea Legislativa, pero hay una tipología de infracciones. Entonces, solo para efectos que lo conozcan las personas, ¿qué tipos de infracciones son y la gravedad o la escala de gravedad de esas infracciones? Sí, bueno, eso es importante que la población lo conozca y en efecto la ley establece, como decíamos anteriormente, un tipo de infracción, tanto para las graves, muy graves y las leves, pero en las recurrentes, para que tenga conocimiento la ciudadanía, en las graves que hemos encontrado y que el Instituto ha sancionado, una de ellas es sustraer, destruir, ocultar, inutilizar o alterar total o parcialmente información que se encuentre bajo su custodia o a la que tengan acceso o conocimiento con motivo de su empleo, cargo o comisión. El otro tema es entregar, y esto es importante, Carlos, entregar o difundir información reservada o confidencial, y el otro, no proporcionar la información cuya entrega ha sido ordenada por el instituto. Así que, digamos, son de las infracciones muy graves, también recurrentes en los casos que ha conocido el instituto. Muy bien, ahora hay otro aspecto que quiero aprovechar y consultarle, comisionada Funes, porque nos ha llegado este comentario a través de las redes sociales. Saraí Molina, que ya ha estado en este espacio de entrevista como representante del sector sindical o de una organización sindical, menciona: revisen los atestados de los electos en el sector sindical. Se rumora que sus títulos son irregulares. Pregunta, ¿será cierto? Sí, en este caso consideramos que es importante el rol que se pueda jugar por parte de la ciudadanía, ¿verdad? Esa contraloría que se debe hacer, porque yo creo que la ley es muy clara en el artículo 54, donde establece cuáles son los requisitos para que una persona pueda ser comisionado del Instituto de Acceso a la Información Pública. En este caso de detectarse que eso no fuera cierto, están las instancias pertinentes para que se pueda denunciar. Yo creo que en la medida en que la ciudadanía haga uso de todos los instrumentos que tenga a su alcance para denunciar, en esa medida vamos a ir creciendo como país. Ahora, otro aspecto que quiero aprovechar y consultarles en estos minutos que nos restan, Herminia, es el tema de la declaración de reserva de documentos. Cuando es importante mencionarlo, porque aparecen algunos casos, está un poco en discusión estos memorándum de entendimiento que firmó la Cancillería salvadoreña con la República Popular China, que tiene que ver con una serie de temas: educación, tecnología, salud, pero hay otros que también no se conocen porque se manejan de manera privada. El punto acá es qué criterios definen la reserva de ciertos documentos, y en el caso que no los cumpla es obligatorio que las instituciones publiquen toda esta información como información oficiosa y que el ciudadano, el periodista, la persona que investiga pueda tener acceso a ello a través de los sitios web institucionales de todas estas entidades del gobierno. Sí, yo creo que es importante señalar que el artículo 19 de la ley nos establece de manera muy clara cómo se debe proceder en el caso de las reservas. Y hay que decirlo, una institución no puede invocar una reserva sin la debida argumentación. Es decir, la ley nos establece cuáles son los casos. Por ejemplo, se habla de los planes militares secretos, ¿verdad?, que deben tener el carácter de reservado. Nos habla también de la información que perjudique o ponga en riesgo la defensa nacional y la seguridad pública, la que ponga en peligro evidente la vida, seguridad o salud de cualquier persona. También nos habla de la que contenga opiniones o recomendaciones que formen parte de un proceso deliberativo y no se encuentran firme. Pero ¿qué pasa cuando una institución va a invocar una reserva? Esta debe demostrar, ¿verdad?, la legalidad, la temporalidad y la razonabilidad, es decir, cuál es la base legal que yo tengo para estar invocando ese carácter de reservado. ¿Cuál es la temporalidad? El periodo bajo el cual yo voy a mantener esa reserva. Y la razonabilidad, ¿cuál es el impacto que se generaría si yo doy a conocer esa información? Si la institución no demuestra estas tres causas, la información se va a declarar como pública. Hay que decirlo también, la información reservada es información pública, pero que por un periodo determinado va a gozar de este carácter de reservada. Es decir, la ley establece un periodo de 7 años o puede ser menos. Y cuando desaparece la causa que le da origen a esa reserva, la información debe publicarse, ¿verdad? Otra es la información confidencial, que esa goza de otras características. Y en el tema de la confidencial también están las versiones públicas
que pueden hacerse de la información a efecto de que la ciudadanía pueda conocer el contenido de la misma. Pero muchas de las instituciones van a estar invocando esta reserva sin la debida justificación, únicamente para no entregarla. Y es ahí donde el instituto ya ha sentado precedentes y ha dicho, a ver, demuéstreme que la información ciertamente debe gozar de esa reserva para que se proceda a ratificar lo que ya ha dicho el oficial de información, o por el contrario, como todos los casos que nosotros pudiéramos mencionar, el instituto ha dicho no procede la reserva. En este caso estamos finalizando la entrevista, pero les consulto, Hermíniez, por este trabajo que ustedes han realizado en los últimos años a través del instituto, ¿cuáles son aquellas instancias, ya sea del Ejecutivo, la Asamblea Legislativa, el Judicial o las municipalidades, que apelan más a una reserva, pero que no está sostenida legalmente? Es decir, que no cumple los criterios que usted me describió, estos 3 criterios, pero que apelan a una reserva, pero no se respalda en ninguno de ellos. Una de las primeras instituciones, por el número de casos que tenemos, el Ministerio de la Defensa Nacional, ¿verdad? No se puede apelar, por ejemplo, a una reserva cuando estamos hablando de facturas, compras que se han hecho con caja chica. Es decir, no procede una reserva. Es una de las primeras instituciones, en su momento la misma Fiscalía General de la República, la Corte Suprema de Justicia y así muchas otras instituciones. De estos casos que se conocen, en la mayoría se termina fallando por parte del instituto que la reserva no se mantiene. Y lo que le decía, es importante que se demuestre la legalidad, la temporalidad y la razonabilidad para mantener el carácter de reservado. Muy bien, quiero darle las gracias por haberme acompañado. Herminia, ha sido un gusto, gracias por estar con nosotros. Gracias. René, ha sido un gusto también y vamos a tenerles, esperamos, en República para seguir discutiendo estos temas, el avance del Instituto de Acceso a la Información Pública y los retos que eso se tiene, porque hay otros temas también que es importante discutir. Gracias por tomar la invitación. Gracias a usted. Gracias, muy amables. A ustedes, amigos, nos encontramos mañana, 6:30. Tenga buen día.